Los resultados de la CPI han sido excepcionales. Hemos pasado de un 6% de inflación a un 5%. Aún así, el precio no ha hecho prácticamente nada más que un pequeño mechazo para intentar sacar del mercado a la gente más apalancada. En estos momentos nos encontramos con unas pequeñas liquidaciones por la parte de máximos, llegando a la zona de los 31.000 dólares que vamos a ver a lo largo del vídeo. Y no solo eso, sino que traemos una información muy especial, así que quedaros hasta el final del vídeo. Porque en este caso no solamente vamos a estar viendo qué es lo que está pasando con el movimiento de Bitcoin, sino que aparte vamos a explicar la diferencia que hay entre un movimiento de futuros y un movimiento desde spot, porque aquí hay una cosa bastante importante y que os sirva como lección. Un movimiento desde futuros lo que crea es una oportunidad, mientras que un movimiento desde el spot crea tendencias. Empecemos con el vídeo, pero no sin antes agradecer a la gente que dio like en el vídeo de ayer, ya que fue prácticamente récord del canal. Con todo esto, si os gusta el contenido, por favor dejar un pedazo de like justo aquí abajo para que nos recomiende a más personas y para demostrar el apoyo. Con esto dicho, os pongo por pantalla, tengo mucha información que traeros el día de hoy, no os vayáis a ningún lado, pero vamos a empezar por lo primero, lo que ha sido lo más reciente que ha pasado en el precio. En este caso estaríamos hablando del Core CPI y el propio CPI, que es la inflación de Estados Unidos y cómo se habría estado moviendo los anteriores días. La noticia la traemos fresca. Ha salido a las 2:30, horario español, y estoy haciendo el vídeo justo a las 3, de la inflación de Estados Unidos de un 6%, se previa un 5,2, una bajada de 0,8 puntos porcentuales, lo cual es una disminución magnífica, y en vez de eso habría bajado a un total de un 5%, llevando así en un único mes una bajada de un 1% de la inflación interanual. El Core CPI también baja, no tanto, baja de un 0,5 a un 0,4, dejando así una caída de una décima. Esto en el precio nos ha hecho mucho de notar porque en el gráfico de 4 horas ya estamos viendo que lo único que ha creado es un pequeño velazo a la parte alta que ni siquiera habría conseguido liquidar a prácticamente nadie. Con ello tenemos el playbook del libro. Por pantalla veis las liquidaciones del gráfico de Bitcoin en un mes. ¿Qué es lo que tenemos? Unas pequeñas liquidaciones por la parte alta, por la zona casi rondando los 31.000. En este caso veremos si finalmente llega a los 31.000 o no llega a los 31.000 y a ver a partir de cuándo culmina el movimiento. Pero luego ya tenemos claro cuál es la siguiente zona de liquidaciones, la parte alta de los 25.000, lo que van siendo prácticamente los 25.500. Con esto ya comentado, hablemos del movimiento que hemos tenido estos días, este movimiento desde los 28.000 hasta los 30.000 y por qué deberíais de tener mucho ojo, mucho cuidado con lo que ha ocurrido en el mercado. Para que os pongáis en situación, lo decíamos el día de ayer, por pantalla tenéis el gráfico del volumen a spot movido en el último movimiento y como habéis visto no hemos tenido prácticamente nada de volumen a spot en este último movimiento, prácticamente no ha influido en el precio, cuando en anteriores ocasiones sí que es verdad que hemos tenido movimientos mucho más exagerados. Y aquí hay una cosa que quiero recordar del inicio del vídeo: los movimientos a spot crean tendencias, mientras que los movimientos de futuros lo único que generan son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para coger pequeños profits, para hacer pequeñas operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Operaciones al corto plazo. Pero remontémonos hace unos días, cuando empezaba el movimiento desde la zona de los 19.000 a los 22.000. Un movimiento totalmente llevado por el spot y, como hemos dicho justo antes, que crea tendencias. Pongamos lo que se decía por ese entonces, ¿no? Sino que tenemos al spot liderando. Las compras se están haciendo desde el apartado de spot y están liderando a un punto en el que, como veis aquí, esta última subida, habríamos tenido más compras a spot que compras a futuros. Por la parte de arriba. ¿Y qué es lo que vemos? El spot de Coinbase, el spot institucional, absolutamente reinando, duplicando a la segunda métrica, que en este caso serían los perpetuos inversos de Binance. Pongamos el gráfico diario de Bitcoin rápidamente para ver a lo que me refiero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que mientras han ocurrido los movimientos, el último movimiento que tuvimos en la zona de los 19.000 a los 22.000, 25.000 dólares fue un movimiento llevado principalmente por el spot, por lo cual válido y tendencial. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento perdemos la zona de los 25.000 dólares, toda esta zona que ha sido llevada principalmente por el spot, ha sido dirigida, ha creado la tendencia en la que nos encontramos ahora mismo, esta zona desde los 19.000 a los 25.000 dólares
la perdemos, nos meteríamos en un contexto totalmente bajista. Ahora, ¿qué es lo que pasa si por el contrario perdemos el movimiento haciendo algo así? Por ejemplo, como hemos puesto por pantalla, de lo último que hemos tenido desde los 28.000 a los 30.000 dólares. Mirad lo que hemos tenido de parte de los deltas, que lo único que nos están mostrando son las compras a mercado o las compras que impulsan al precio de Bitcoin. En este caso, ¿qué es lo que vemos por pantalla? Que en el último movimiento, durante todo el rango, la gente se ha encargado de hacer cortos, por lo cual han sido liquidados por haberse puesto a hacer cortos. Pero ¿qué es lo que hemos tenido en el último movimiento? Miradlo bien por pantalla. Hemos tenido un pump por parte de los futuros, esta línea azul que estáis viendo, unido a una gran creación de contratos. Mientras tanto, el spot prácticamente ha estado neutral, ha pegado un mini saltito, pero prácticamente nada. Unido al volumen que ya llevaba, no ha afectado prácticamente en nada al mercado. ¿Y por qué quiero poner énfasis en el mercado al gran apalancamiento en el que nos encontramos en estos momentos? Porque, señores, niveles parecidos a los que tenemos de apalancamientos en estos momentos, observar esta zona de aquí, exactamente donde nos encontramos ahora, hacían que el precio se desplomase desde la zona de los 22.000 a los 19.000, reventando a todo el apalancamiento. Y si queremos ponernos, podríamos ir hasta incluso los 25.000 dólares. Crean movimientos muy drásticos con caídas del más del 10% del precio, o por el contrario, lo hemos tenido también, como por ejemplo la subida de los 16.000 a los 22.000, también se tienen subidas. Depende de para qué lado está apalancada la gente, el cómputo global de personas. En este caso lo veíamos el día de ayer. Si nosotros tenemos un delta totalmente positivo, ¿qué significa un delta positivo? Significa que hay presión compradora. Si aparte le unes un open interest creciente que nos indica creación de contratos, se están abriendo contratos en futuros a secas. Si tienes creación de contratos y presión compradora, suman las dos y tienes apertura de largos. Por lo cual, mucho cuidado en la zona que nos encontramos, porque es una zona muy complicada de open interest que ha creado ya anteriores veces movimientos liquidatorios de más del 10% del precio. Pero vayamos a lo importante. Como hemos comentado, los movimientos de spot son movimientos que crean tendencias. El último movimiento de spot que teníamos era un movimiento alcista, que nos llevaba desde los 19.000 hasta los 25.000 dólares, por lo cual tenemos que tener una predisposición alcista siempre y cuando no se rompa esta zona, siempre y cuando no se vean en pérdidas las anteriores compras desde spot que hubo. Por ello tenemos puesto justo aquí la última fortaleza o la zona de compras. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento alguien tiene pensado comprar Bitcoin, cualquier cosa por debajo de esta última fortaleza implicaría que la gente que provocó el movimiento está sumergida, por lo tanto ya no vale la pena confiar en ellos para que puedan seguir elevando el precio. En este caso, tener mucho cuidado con el último movimiento que hemos tenido. Gran apalancamiento, cero movimiento desde spot. Lo único que están generando son pura oportunidad, puro oportunismo, puro FOMO de perder el precio para meter un buen machetazo. Y con ello quería hablar de algo que más de uno me ha comentado. En este caso estamos hablando de la dominancia de Bitcoin, que aproximadamente se encuentra en lo que sería la parte más alta de todas. Con ello, mucha gente estaría pronosticando que va a haber una alt season. Recordamos que los rangos suelen durar mucho tiempo, los rangos pueden estar años si quieren, pero en algún momento se acaban. ¿Qué quiero decir con esto? Tener cuidado de decir que siempre vamos a estar ping-pong entre dos rangos, porque recordamos que este rango lleva desde marzo de 2021, llevamos ya 2 años dentro y bloqueados del precio. Con esto la gente que está diciendo voy a salirme de Bitcoin, voy a comprar altcoins porque vamos a tener una alt season que va a ser apoteósica y que vamos a hacer un 200% en 2 semanas, cuidado, porque lo mismo se podría llegar a pensar de Bitcoin cuando nos encontrábamos en la zona del 2020 y lo único que estaba haciendo era rango entre estas zonas hasta que se desplomó y Bitcoin no fue el rey. Y de repente hubo la mayor alt season que jamás se ha visto. Ahora te puede ocurrir exactamente lo opuesto y quedarte fuera con las bragas. Y como no, creo que va siendo hora de que empecemos a hacer algún pequeño análisis a Ethereum, ya que mucha gente me lo ha pedido. Vamos a empezar a traerlo de vez en cuando, no siempre, gráfico de 4 horas y gráfico de un día, hablando de las principales novedades que tenía. Y qué mejor que el día de hoy,
justo cuando tenemos la actualización de Shanghai. En este caso recordamos cómo estamos en un gráfico diario, y aunque yo no lo haya traído al canal, a Ethereum, como ya sabéis, yo lo opero en ranguitos. En este canal lo que se acaban operando son rangos todo el rato, y veis cómo tengo todas mis carcasas hechas sin ningún tipo de problema. Con ello, si queréis saber más de mi operativa, tenéis justo un link abajo en la descripción que os da toda la información que necesitáis. Ahora, ya lo hemos hablado, está perdiendo mucha dominancia frente a Bitcoin. Ni siquiera ha roto la zona de máximos, pero sí que se encontraría intentando desequilibrar. En un gráfico de 4 horas, ¿dónde nos lo encontramos? Recordábamos la zona que poníamos hace unas semanas, la última vez que trajimos Ethereum al canal. Teníamos un anterior rango entre la zona de los 1840 y la zona de los 1710, y ponía un cartelito bastante claro y conciso. Peligro, si se pierde la zona de los 1820, porque nos mete en Ethereum en un contexto bajista. Por ahora ya ha dado un toque y lo ha conseguido salvar. Ha conseguido salvar toda esta zona y rebotar. En estos momentos hay que estar atentos porque, como hemos comentado, la dominancia que está demostrando no es buena. Mientras que Bitcoin sube y se mantiene, en este caso Ethereum sube y baja al mismo punto en el que se encontraba durante toda la semana. Recordamos que nos pone en un contexto totalmente bajista perder los 1820. Mientras tanto, no os pongáis en contra del rey, en este caso Bitcoin, porque nada te garantiza que la dominancia de Bitcoin vaya a bajar. Y más aún en el momento macroeconómico que nos encontramos. Porque hay una cosa muy clara, con los tipos de interés tan altos, si alguien se tiene que refugiar en algo de valor, va a ser el valor de Bitcoin, no en futuros proyectos que a lo mejor salen. Por ello, tener bastante cuidado con rotar vuestros activos creyendo que va a haber alt season bastante cerca. Y más cuando lo que estamos viendo es que no consiguen ni siquiera aguantar los rangos que van creando por encima. Con todo esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, nos vemos en la próxima. Recordad que si os está gustando el vídeo y os habéis quedado hasta el final, que este vídeo parece ser que va a ser un poquito más largo que de costumbre, dejar un pedazo de like aquí abajo en los comentarios, que siempre lo agradezco. Un abrazo y como siempre, nos vemos. Hasta luego.